Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales de tres incógnitas con el método de Gauss. Este método está basado en el método de reducción que ya conocemos y que habíamos utilizado para resolver sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas. Pero antes de empezar a resolver un ejercicio, vamos a recordar la siguiente idea, que dice que si en un sistema se sustituye una ecuación por otra que resulte de sumar dos ecuaciones del sistema, pudiendo estar estas multiplicadas o divididas por números distintos de ceros, por números no nulos, resulta otro sistema equivalente al primero, un sistema que tiene la misma solución que el primero. Vamos a ver a qué nos referimos con esta expresión. Vamos a representar una primera ecuación que llamamos f sub 1, fila 1, sea 2x más 3y igual a 5, por ejemplo esta, y otra ecuación, fila 2, x más y igual a 2. Bien, aquí tenemos por lo tanto un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Esto que voy a hacer aquí será lo mismo con tres incógnitas, Bien, entonces lo que hacemos es obtener una nueva ecuación como mediante una combinación lineal de las ecuaciones del sistema. Por ejemplo, una combinación lineal sería sumar las dos filas. Obtenemos entonces esa nueva ecuación que será 3x más 4y igual a 7. De tal manera que si sustituimos cualquiera de estas ecuaciones, la fila 1, la fila 2, por la que resulta de la combinación lineal, por ejemplo, sustituimos la primera, lo que tenemos es un nuevo sistema equivalente al original. Equivalente porque tendrá la misma solución que el original. La solución de este primer sistema es x igual a 1 y igual a 1. Podéis comprobarlo, 2 por 1 más 3 por 1, 5, 1 más 1, 2. Al igual que en el nuevo sistema equivalente, 3 por 1 más 4 por 1 igual a 7, 1 más 1 igual a 2. Otra combinación lineal podría haber sido, por ejemplo, la diferencia entre las dos ecuaciones, con lo cual obtendríamos una x más 2y igual a 3. Esta nueva ecuación me dará lugar a un nuevo sistema equivalente. Sustituir la primera ecuación por el resultado de la combinación lineal, la segunda la dejo igual. Podéis comprobar que tiene exactamente la misma solución que la original. Una nueva ecuación podría ser también el resultado de la siguiente combinación lineal, donde la primera fila la multiplicamos por 2 y la segunda, pues por ejemplo, por 3. Valdría cualquier número. De tal manera que la ecuación que tendríamos serían 2 por 2, 4, más 3 por 1 es 3, 4 y 3, 7x, 2 por 3, 6, más 3 por 1, 3, más 9 y 2 por 5, 10, más 3 por 2, 6, 16. Esta nueva ecuación, resultado de esta combinación lineal, vamos a sustituir la segunda fila por la nueva ecuación. Por ejemplo, podría haber sustituido cualquiera de las dos. La primera la dejamos igual. Y aquí tenemos un nuevo sistema equivalente con la misma solución. Podéis comprobarlo que tiene exactamente la misma solución. Donde hemos sustituido la segunda ecuación por otro resultado de esta combinación lineal. Bien, una vez que hemos repasado esto, vamos a resolver algún ejercicio por el método de Gauss. Y aquí tenemos un primer ejercicio, este mismo. Bien. Lo primero que vamos a hacer es construir lo que se conoce como la matriz de los coeficientes. La matriz de los coeficientes estará formado por filas y columnas. Y en esas filas y columnas tendremos los coeficientes, los números que multiplican a las incógnitas. En la primera fila tenemos coeficiente de la x un 3, de la y un 2, coeficiente de la z y un menos 1. En la segunda fila tenemos coeficiente x1, coeficiente de la y un 0, puesto que no hay y, coeficiente de la z 2. En la tercera fila tenemos 2, 1 y 3.
a esta matriz de coeficientes le vamos a añadir la columna de los términos independientes, 8, menos 1, 1. Esto se llamaría matriz ampliada, matriz de coeficientes más los términos independientes. Bien, el método de Gauss consiste en lograr una matriz escalonada, en conseguir, por lo tanto, un cero en estos tres términos, en estos tres elementos de la matriz. Si os fijáis, lo que pretende Gauss entonces es, si conseguimos estos tres ceros, una fila con una sola incógnita, que sería la tercera, puesto sí que tenemos coeficiente 0 en las x y coeficiente 0 en las y, solo nos quedaría la z, y otra fila con dos incógnitas, que sería el coeficiente y el coeficiente z, y la tercera fila con las tres incógnitas. En realidad, no tenemos por qué buscar exactamente los ceros en estos puntos. La idea es buscar una fila con dos incógnitas y otra con una sola. Da igual donde estén realmente situados los ceros. Bien, para lograr, por lo tanto, esto, es decir, una fila con una sola incógnita y otra con dos incógnitas, lo que vamos a hacer en primera instancia, como primer paso de Gauss, es lograr dos filas que tengan solo dos incógnitas, las mismas en las dos. Repito, porque esto es importante. Lo primero que vamos a hacer es intentar buscar dos ecuaciones, dos filas que tengan solo dos incógnitas y tienen que ser las mismas en las dos. Fijaros que en este ejercicio tenemos un primer cero ya aquí localizado en el coeficiente de las íes. Es decir, la segunda fila solo tiene dos incógnitas. Entonces, necesitamos otra segunda fila con solo dos incógnitas, las mismas que la segunda. Podríamos, por lo tanto, lograr buscar el cero aquí, o también nos serviría aquí. Si busco el cero aquí, tanto la primera como la segunda fila tendrán solo dos incógnitas, que serían las x y las z en las dos, y esta primera parte de Gauss, esta primera fase de Gauss estaría completa. Si lo busco aquí, sería exactamente lo mismo. Tendríamos que la segunda fila y la tercera fila solo tienen dos incógnitas, la x y la z, con lo cual hubiéramos logrado también el objetivo de la primera fase de Gauss. Vamos a buscarlo entonces el 0 aquí, en el coeficiente de las íes de la tercera fila. ¿Cómo lo lograremos? Buscando una nueva ecuación que será resultado de una combinación lineal entre la tercera fila y la primera fila. Tened en cuenta que sería imposible lograr el cero en el coeficiente de las íes de la tercera fila con una combinación lineal con la segunda, puesto que la segunda ya tiene un cero en las íes. Repito entonces que buscamos el cero en el coeficiente y de la tercera fila con una combinación lineal. Necesariamente tendrá que ser con una combinación lineal con la primera, con la que no tiene el cero las íes. ¿Qué combinación lineal será? Pues depende de los coeficientes. Nos fijamos que si este coeficiente es 1 y este es un 2, podríamos sustituir esa tercera fila por la fila 1 menos dos veces la fila 3. Vamos a ver cuál es la matriz que tendríamos como resultado. La fila 1 no tiene ninguna transformación, 3, 2, menos 1 y 8. La fila 2 no tiene ninguna transformación. Y la fila 3, vamos a hacer esa operación aquí aparte, será sustituida por esta combinación lineal que es fila 1, 3, 2, menos 1 y 8. La fila 3 por 2, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, 2 por 1, 2, y me dice que tenemos que restarlas, con lo cual me queda menos 1, 0, menos 7 y 6. Bien, luego esta tercera fila tiene menos 1, 0, menos 7 y 6. Bien, como veis, ya hemos logrado el primer objetivo de Gauss, que era obtener dos filas con solo dos incógnitas, las mismas en las dos.
En la segunda fila solo tengo x y z y en la tercera fila solo tengo x y z. Lo he logrado. Este 0, el coeficiente y de la tercera fila, mediante una combinación lineal con la primera. No podía ser con la segunda, puesto que esta ya tiene un 0. Bien, entonces pasamos a la siguiente etapa de Gauss. La siguiente etapa de Gauss será lograr un nuevo 0, un nuevo coeficiente 0, en una de las dos ecuaciones que tienen solo dos incógnitas, es decir, en la segunda o la tercera. Y realmente da lo mismo buscarlo aquí, que aquí, o que aquí. Es exactamente igual. ¿Dónde lo voy a buscar? Donde me parezca más sencillo lograrlo, donde la combinación lineal que tenga que emplear sea la más sencilla. Ahí parece que va a ser muy sencillo lograrlo. Fijaros ahora, ¿cómo lograré un 0 en este coeficiente x de la tercera? Pues tendrá que ser con una combinación lineal con la otra ecuación que solo tiene dos incógnitas. ¿Por qué? Porque de esa manera me aseguro que aparecerá el 0 que busco, en este caso en el coeficiente de las x de la tercera fila, al mismo tiempo que mantenemos el coeficiente 0 de las y. Si intentara lograr el 0 en el coeficiente x con una combinación con la primera, seguro que lo logro, pero ocurriría que el coeficiente 0 de las i's que ya tengo se vería transformado en otro número y no me interesa para nada. Me interesa mantener este 0, el coeficiente 0 de las i's. Me interesa mantener los ceros que ya he logrado anteriormente. Por eso tiene que ser necesariamente con una combinación con la, en este caso, segunda fila. Nos fijamos en los coeficientes de la segunda fila y de la tercera fila y vemos que la combinación lineal que más me interesa será sustituir esta tercera fila por la suma de F2 más F3. Vamos a ver cuál es el resultado. La matriz que tendríamos como resultado sería primera fila idéntica, segunda fila idéntica, tercera fila, suma de las dos, puedo hacerlo directamente porque es muy sencillito. 1 más menos 1, 0, 0 más 0, 0, 2 menos 7, menos 5, menos 1 más 6, 5. Bien. Aquí tenéis entonces que he logrado lo que pretendíamos. Una fila, la tercera, con una sola incógnita, puesto que tiene dos ceros. Otra fila, la segunda, con dos incógnitas, puesto que tengo un 0. Por lo tanto, ya estoy preparado para resolverlo. Recordad que la tercera columna corresponde a los coeficientes de las zetas. Entonces tengo una ecuación de primer grado menos 5z igual a 5. Ecuación de primer grado, simplemente despejo la z y obtengo su valor que será menos 1. Bien, una vez que he conseguido el valor de la z, me voy a la segunda fila, que es donde solo tengo dos incógnitas, y la escribo una x más 0y más 2 por z, que vale menos 1. Esto tendrá que ser igual a menos 1. Despejando la x, me queda que su valor será 1. Y ahora me voy a la primera fila donde tengo las tres incógnitas que me dice 3x, 3 por su valor, que es 1, más 2y, es la variable que me queda por hallar, menos 1z, menos 1 por el valor de la z, que es otro menos 1, igual a 8. Con lo cual me queda que 3 más 2y más 1 es igual a 8. 3 y 1 4, pasan restando a la derecha, 8 menos 4, 4, dividido entre 2, la y vale 2. Pues bien, la solución del sistema podemos escribirla así. Solución es x igual a 1, y igual a 2, z igual a menos 1. Cuando tenemos una solución, y esta es única, decimos que el sistema es compatible determinado. Bien, vamos a resolver otro ejercicio. Vamos a
eliminar esto y pasamos a resolver otro segundo ejercicio. Bien, lo primero que hacemos para resolver este sistema será construir la matriz de los coeficientes 1, menos 1, menos 1 y añadimos la columna correspondiente a los términos independientes. 3, 1, menos 2 y 13. 5 menos 1, menos 4 y menos 1. Bien. Volvemos a repetir exactamente lo mismo que antes. Primera fase de Gauss. Obtener dos filas que tengan solo dos incógnitas, las mismas en las dos. En este caso no tengo ningún cero. Entonces, lo primero que voy a hacer es buscar una fila con solo dos incógnitas. Por ejemplo, podría buscarlo en cualquier coeficiente, hacer cero cualquier coeficiente. Podría buscar un cero en la primera, en la segunda o la tercera fila. Realmente es igual en una que otra. Lo buscáis donde os parezca más sencilla la combinación lineal, en principio. Bien, yo voy a buscar el cero aquí. Podría lograr este cero con una combinación lineal con la primera fila o con la tercera. Realmente sería exactamente igual. Voy a hacerlo con la primera. Sería, entonces, sustituir la segunda fila por la siguiente combinación lineal. Fila 1 más fila 2. Con esto vamos a lograr una ecuación con dos incógnitas. Primera fila queda exactamente igual. Segunda fila queda 4, 0, menos 3 y 19. Y la tercera fila queda igual, menos 4 y menos 1. Bien. Ya tenemos una ecuación con solo dos incógnitas, la x y la z. Para concluir esta primera fase de Gauss necesitamos, vuelvo a repetir, dos filas con dos incógnitas, las mismas en las dos. Entonces, tendré que buscar un nuevo cero en el coeficiente y de la tercera o también me valdría en el coeficiente y de la primera. Si lo busco aquí, tendremos primera fila con dos incógnitas, x y z, segunda fila con dos incógnitas, x y z. Si lo busco aquí, serán las que tienen dos incógnitas, x y z, la segunda y la tercera fila. Realmente es igual. Elijo el que más sencillo me parezca de lograr. Aquí, en la tercera fila, por ejemplo. Bien, y esto es importante, ya lo comentamos también en el ejercicio anterior. Para buscar este cero tendrá que ser con una combinación lineal con la primera. La segunda no sirve porque ya tiene un cero en el coeficiente de las i's y no lograría en ningún caso la combinación lineal que me permita construir un cero en el coeficiente y de la tercera. Luego tendrá que ser necesariamente una combinación lineal con la primera. Como sus coeficientes son iguales, la combinación que tengo que escribir será sustituir tercera fila por fila 1 menos fila 3. Vamos a ver cuál es el resultado. Primera fila queda igual, 1, menos 1, menos 1 y 6. Segunda fila queda igual, 4, 0, menos 3, 19. Fila 1 menos fila 3. 1 menos 5 menos 4. Menos 1 menos menos 1. Menos 1 más 1, 0. Menos 1 menos menos 4. Menos 1 más 4, 3 positivo. 6 menos menos 1. 6 más 1, 7. Bien, ya tengo por lo tanto dos filas con solo dos incógnitas, la x y la z en las dos. Entonces pasamos a la segunda fase, que es lograr que una de esas dos filas, las filas que tienen solo dos incógnitas, tengan solo una incógnita. Para ello tendré que buscar un nuevo coeficiente cero aquí. Vamos a pintar esto de rojo. O puedo encontrarlo
aquí, aquí o aquí. Realmente es igual uno que otro. Si lo busco aquí, será la segunda fila la que tiene solo una incógnita, que será la Z. Si lo busco aquí, por ejemplo, será la tercera fila la que tiene solo una incógnita, que será las X. Lo voy a buscar, por ejemplo, ahí. Bien. Igual que antes, ¿con quién? ¿Qué ecuaciones utilizaré para buscar un coeficiente 0 en la Z de la tercera fila? Tendrá que ser necesariamente con la segunda. ¿Por qué? Porque es la que tiene coeficiente I0 al igual que la tercera. Si hiciera la combinación lineal con la primera, sí que lograría el 0 en el coeficiente de las zetas, pero el coeficiente de las síes sería distinto de 0 y eso no me interesa. Me interesa buscar el 0 en el coeficiente de las zetas y mantener el 0 que ya tengo, en este caso, en el coeficiente de las síes. Por lo tanto, será con una combinación lineal con la segunda fila. Observando los coeficientes, vemos que la combinación lineal será fila 2 más fila 3. La primera fila queda igual, la segunda fila queda igual y la tercera fila quedará 4 más menos 4, 0, 0 más 0, 0, menos 3 más 3, 0, 19 más 7, 26. Bien, solo buscaba un nuevo 0, en total buscaba 2 ceros, en cambio he obtenido 3. Bien, vamos a analizar el significado de esta tercera fila de esta ecuación. Tenemos 0x más 0y más 0z, total es 0, igual a 26. Este resultado es un resultado imposible. Por lo tanto, cuando os encontréis con un caso como este, tendréis que decir que no tiene solución. Es un sistema que no tiene solución. Que es un sistema, por lo tanto, sistema incompatible, que no tiene solución. Bien, vamos a resolver un tercer caso y último. Aquí lo tenemos preparado, un nuevo sistema. Y comenzamos otra vez. Primer paso, matriz de coeficientes más la columna de términos independientes. Bueno, también se llama matriz ampliada. Menos 1 y el término independiente menos 7. En la segunda fila tenemos 3, 0 de i, que no hay i, 0 coeficiente de i, 2 y 13. Y en la tercera fila tenemos menos 1, un 2 y un 0 en la z, menos 1. Muy bien. Primer paso de Gauss, obtener dos filas que tengan solo dos incógnitas, las mismas en las dos. Bien, en este caso ya tenemos, por ejemplo, en la segunda fila dos incógnitas, la x y la z, puesto que tenemos un 0 en el coeficiente de las y. También tenemos un 0 en el coeficiente de las zetas de la tercera fila. Podríais pensar, bueno, entonces ya tenemos hecha la primera fase de Gauss. No, tiene que ser el 0, tiene que estar en la misma, en la misma incógnita. Tiene que ser el coeficiente 0 de la misma incógnita en las dos. Por lo tanto, no es válido esto, para decir que tenemos hecha la primera fase. No. Lo que tendremos que hacer es buscar un nuevo 0 o bien aquí en el coeficiente de las i's de la tercera o aquí en el coeficiente de las i's de la primera. Es igual en un sitio que otro. También podríamos haber decidido, dado que tengo ya un 0 en el coeficiente z de la tercera fila, buscar una nueva, la segunda ecuación con un coeficiente 0, por ejemplo, en la segunda fila, en el coeficiente de las zetas, o en la primera, aquí o aquí, me da igual. Luego tenemos muchas posibilidades para resolver el sistema y siempre vamos hacia la que nos pueda parecer más fácil de resolver porque las combinaciones lineales nos resulten más sencillas, en fin. Vamos a buscar entonces el coeficiente 0, por ejemplo, voy a buscarlo ahí, en
en el coeficiente 0 en las zetas de la primera fila. Bien, ¿cómo lograré este coeficiente 0? Tiene que ser con una combinación lineal con la segunda. No puede ser con una combinación lineal con la tercera, puesto que esta ya tiene el 0 en el coeficiente de las zetas. No existe tal combinación lineal. Bien, combinación lineal entonces con la segunda fila, dado que tiene coeficiente 2 las zetas en la segunda fila y coeficiente menos 1 las zetas de la primera, lo cambiaré. La combinación que elijo será fila 2 más 2 veces fila 1. Vamos a ver cuál es el resultado que obtendremos al realizar esa combinación lineal. Vamos a quitar este negro. Vale. Vamos a hacer el cálculo aquí aparte. Dice fila 2, 3, 0, 2 y 13. 2 veces fila 1, menos 4, 2, menos 2, menos 14. A sumar, sumamos. Menos 1, 2, 0 y menos 1. Bien, pues esa es la nueva primera fila. Menos 1, 2, 0 y menos 1. Segunda fila idéntica, 3, 0, 2 y 13. Tercera fila idéntica, menos 1, 2, 0 y menos 1. Bien, ahora sí que tenemos terminada la primera fase de Gauss, puesto que ya tenemos dos ecuaciones, dos filas con solo dos incógnitas, las mismas en las dos. En la primera fila tengo X e Y, en la tercera fila tengo X e Y. Mirad, por ejemplo, ahora, para verlo más claro, podemos intercambiar el orden de las filas, no hay ningún problema. Lo que era la primera fila, vamos a ver si lo cojo bien, esta primera fila la voy a poner en la segunda fila y la segunda la voy a poner en la primera. Ahí lo tenemos. Así veo como más claro que efectivamente ahora serán la segunda fila la que tiene dos incógnitas, la X y la tercera fila la que tiene la X y la Y como incógnitas. La primera fila no vamos a trabajar con ella, ¿no? A pesar de que solo tiene dos incógnitas, no son las mismas, la X y la Z, por lo tanto no son las mismas que las incógnitas que tengo en la segunda y en la tercera. Bien, segunda fase de Gauss. Entre las líneas, entre las filas que tienen solo dos incógnitas, las mismas en las dos, buscaré un nuevo cero, de tal forma que aparezca una ecuación con una sola incógnita. Puedo buscarlo realmente en cualquiera de estos puntos. Ahí, ahí, ahí o ahí. Es igual uno que otro. Lo busco ahí, por ejemplo. La combinación lineal que tendré que emplear será sustituir la tercera fila por la diferencia. Fila 2 menos fila 3. Vamos a ver cuál es la matriz resultado. 3, 0, 2 y 13. Menos 1, 2, 0 y menos 1. Menos 1, menos 1, menos 1 más 1, 0. 2 menos 2, 0. 0 menos 0, 0. Menos 1 menos menos 1, también 0. Bien. Buscaba encontrar dos ceros, dos coeficientes ceros en la tercera fila y en cambio he obtenido 4 ceros, los correspondientes a los coeficientes de las incógnitas y también en el término independiente. Esta tercera fila, tercera ecuación, nos dice que 0 es igual a 0. Bien, esto es válido, es correcto, no es como la solución del ejercicio anterior que me daba una solución imposible, me decía 0 igual a, creo que eran 26, era imposible. Esto sí que es correcto, 0 es igual a 0. El problema es que solo me quedan dos ecuaciones para dar solución a tres incógnitas. Vamos a ver cómo resolvemos este caso. Nos vamos a la fila que tiene dos incógnitas. Bueno, que en realidad en este caso podríamos coger tanto la segunda como la tercera porque las dos tienen dos incógnitas. Cojo la segunda.
donde tengo que menos 1x menos x más 2y igual a menos 1. De lo que se trata es de despejar una de las incógnitas, la que queráis, y dejarla en función de la otra. Despejo la x, 2y más 1. Bien, y esta va a ser la solución, el valor de la x expresado en función de la y. Vamos a la siguiente ecuación, la primera, donde tengo 3 veces la x, 3 por su valor, 2y más 1, más 0y más 2z igual a 13. La x la expresé en función de y, la z también vendrá expresada en función de y. Trabajo un poco esta expresión. Vemos, este 3 pasa restando, de donde me queda que 2z es igual a 10 menos 6y, de donde la z será igual a 5 menos 3y. Bien, entonces la solución la escribiremos de la siguiente manera. Solución. X igual a 2y más 1, la y la dejamos como y la z 5 menos 3y. Bien, de tal forma que la y puede tomar cualquier valor, vamos a llamar k, perteneciente al cuerpo de los números reales. Esto quiere decir que hay infinitas soluciones, tantas como valores le demos a la y. Para cada valor de y habrá una solución. En estos casos decimos que el sistema es un sistema compatible indeterminado porque tiene infinitas soluciones. Muy bien, y con esto ya hemos finalizado. Hasta luego.